¿cómo están? Bueno, vamos a ver la primera parte de fisiología del sistema motor, ¿sí? Que va a estar asociada a una clase de cerebelo que les va a subir Dani, y después recién va a venir la segunda parte de fisiología del sistema motor, así que esto va a ser más que nada como una introducción. Entonces, para empezar, vamos a decir que el sistema motor es aquel que se encarga del movimiento, ¿sí? Y lo va a hacer por una acción combinada del sistema nervioso y del aparato locomotor, ¿sí? Un movimiento se produce cuando llega una orden al músculo y le dice que se mueva, ¿sí? Como venimos viendo hasta ahora. Entonces, una vez que el músculo se contrae, tira del hueso y provoca el desplazamiento de una parte del cuerpo. Cada movimiento que se realiza, decimos que comienza y finaliza en una posición. Yo tengo la mano acá, la giro y entonces tengo una posición y tengo otra posición, entendiendo por posición a la postura estática de una parte del cuerpo, ¿sí? Entonces el sistema motor depende, por un lado, de la acción del sistema nervioso, que va a ser el encargado de integrar toda la información externa para que yo pueda decidir qué movimiento voy a hacer en base al entorno en el que estoy, ¿sí? No es lo mismo que yo pueda entrar parado en un lugar, que necesite caminar o que tenga que estar sentado. O sea, tengo que integrar en qué lugar estoy, los datos externos que tengo, y de ahí el sistema nervioso va a planificar, va a ordenar y va a coordinar el movimiento que voy a realizar. Y el sistema nervioso locomotor va a ser el encargado de reproducir ese movimiento que planificó el sistema nervioso. Para ello el sistema nervioso entonces necesita permanentemente de un feedback entre el sistema nervioso sensitivo, que es el que nos va a dar la sensación a través de los sentidos especiales como la vista, la audición, la propiocepción y del tacto, y un sistema motor que sea el que facilite los movimientos. Entonces, este sistema motor tiene dos características. Por un lado, que recibe la información sensorial constante, ¿sí? Todo el tiempo está informada de las posiciones tanto de las propias partes del cuerpo, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo que nosotros estamos sentados y no necesitamos mirarnos para saber que estamos sentados, sino que los receptores profundos informan de la posición de nuestro cuerpo al cerebro. Y a su vez el sistema motor tiene una característica que es el de una doble organización, jerárquica y en paralelo, ¿sí? Entonces esta organización jerárquica hace que desde los centros superiores de mayor complejidad vaya información hacia los centros inferiores y a su vez va a tener acciones en el mismo nivel que son en paralelos determinadas por el cerebelo y los ganglios basales. Bien, entonces para poder meternos un poquito más en esto de la organización, me parece importante que repasemos algunos conceptos anatómicos, ¿sí? Cosas de anatomía, que las vieron, que están en todos los libros, pero a grandes rasgos. Cuando hablamos del sistema nervioso central, básicamente nos referimos a dos porciones, el encéfalo, ¿sí? Y la médula espinal. Recuerden que la médula está introducida en el canal vertebral, en el interior de las vértebras, y el encéfalo está introducido en el cráneo, ¿sí? El encéfalo, a su vez, se divide en distintas porciones, ¿sí? El teleencéfalo, que corresponde a lo que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? El dibujito clásico del cerebro que nosotros vemos, los dos hemisferios cerebrales y sus hemisferios y sus comisuras interhemisféricas, ¿sí? La unión de sustancia blanca entre una y otra, básicamente el cuerpo calloso, el trígono y la comisura blanca anterior. Más abajo el diencéfalo, que está formado por distintas estructuras como el epitálamo, el tálamo, hipotálamo y subtálamo. Y más hacia abajo el tronco del encéfalo, formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Y por detrás del tronco del encéfalo encontramos el cerebelo, ¿sí? Cuando hablamos de telencéfalo, yo recién les mencioné las comisuras interhemisféricas, que ¿qué son? Son sustancias blancas que unen un hemisferio cerebral con el otro. Entonces tenemos, si en este dibujo nos ubicáramos que esto es anterior y esto es posterior y interpretáramos que tuviéramos un hemisferio cerebral de este lado y un hemisferio cerebral de este otro, tenemos en el medio el cuerpo calloso,
la comisura blanca anterior, el trígono con su pilar anterior y su pilar posterior, y los cuerpos mamilares. Entre medio el septum pellucidum. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, nos referimos a lo que está por fuera del cráneo, por fuera del canal vertebral, que son los nervios que están recorriendo. Y en este caso tendríamos que no olvidarnos que tenemos a los pares de nervios espinales, que son 31, y a los 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Entonces, una aclaración. Cuando nos referimos al sistema nervioso central y hablamos de sustancia gris, en realidad nos estamos refiriendo a los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca habla de los axones y de las dendritas. Bien, ahora, cuando nos referimos al sistema nervioso periférico, los nervios son los axones y los ganglios son los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Es solo una diferencia de nombre, pero que a veces es importante considerarla. Entonces, núcleos cuando están dentro del sistema nervioso central y ganglios cuando están en el sistema nervioso periférico. Bien, entonces, así como repasamos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, es importante que recordemos el músculo esquelético, que va a ser el efector final de este sistema motor, que dentro de sus células, ¿sí?, las células musculares, que también se llaman fibras, tenemos de dos tipos: las extrafusales, que son las que están por fuera de los huesos musculares, o las fibras propiamente dichas, las que le van a dar fuerza y contracción al músculo, y están inervadas por los axones de las motoneuronas alfa. Y después tenemos las fibras musculares intrafusales, que son más chiquititas y que están dentro de lo que se llama huso muscular, que es la estructura que está entre las fibras extrafusales, y estas están inervadas por un axón sensorial y otro motor. Y dentro de ese axón motor, en realidad es el de la motoneurona gamma, ¿sí? Y hace que esta fibra intrafusal se contraiga. Cuando se contrae la fibra intrafusal, modifica la sensibilidad del estiramiento de las terminaciones de la fibra aferente. Bien, para continuar con el repaso, otro concepto importante es la unidad motora, ¿sí? ¿Qué entendemos por unidad motora? Cuando una de las motoneuronas alfa emite de su axón todas las fibras nerviosas que van a ir a inervar fibras musculares extrafusales. Entonces, un axón de motoneurona alfa más las fibras musculares extrafusales inervadas por esta constituyen una unidad motora. Hay algunas unidades motoras que tienen, por ejemplo, solo 2 o 3 fibras, cuando requieren un control muy estricto de ese músculo. Y sin embargo, hay otras unidades motoras en las cuales el nervio tiene para inervar muchísimas fibras musculares, como por ejemplo los músculos del tronco, que no son músculos que requieren mucha precisión en su movimiento. Un ejemplo de unidades motoras chicas sería los músculos de los ojos, ¿sí? Entonces, el tamaño de las unidades motoras varía en las diferentes partes de nuestro cuerpo según la funcionalidad que tenga que realizar. Bien. Por último, así como reemplazamos lo que es la unidad motora, tenemos que tener el concepto de placa motora terminal o unión neuromuscular, que no es más que la sinapsis entre el botón terminal del axón de esta motoneurona y la fibra muscular, ¿sí? Acá en el gráfico se ve bastante bien el axón, cómo llega a inervar a la fibra muscular. Esta unión entre el botón terminal de la motoneurona y la fibra muscular es lo que se llama unión neuromuscular, y está formada básicamente por 3 partes. La parte presináptica, que está constituida por el axón de la motoneurona en su porción terminal, que es la que tiene las vesículas sinápticas con el neurotransmisor, que la mayoría tiene muchas mitocondrias porque es lo que le permite generar la energía para poder hacer que esas vesículas sean liberadas. El neurotransmisor es la acetilcolina. Después tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio existente entre
el botón terminal y la fibra muscular, ¿sí? En este espacio lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una enzima que se llama colinesterasa, que es la encargada de degradar la acetilcolina una vez que activó a la fibra muscular. Y por último, en la unión neuromuscular encontramos la parte postsináptica, que es la membrana de la fibra muscular, ¿sí? Entonces, hasta aquí, repaso anatómico. Retomemos con el sistema motor, que era lo que nos estábamos encargando. Y dijimos que teníamos una organización en paralelo y una organización jerárquica. Dentro de la organización jerárquica dijimos que las estructuras más complejas iban a darle órdenes a las estructuras inferiores, ¿sí? La estructura inferior es la médula espinal, el sistema intermedio es el tronco del encéfalo y las estructuras superiores más complejas están dadas por la corteza cerebral. Entonces, comenzando por la médula espinal, tenemos que tener en cuenta que es la que integra y coordina actividades musculares de tipo básicas, ¿sí? Muy elementales, y los reflejos, que esto lo vamos a ver en la parte de fisiología motor 2. Entonces, ¿qué tenemos en la médula espinal? Las motoneuronas, ¿sí? Que venimos mencionando hasta ahora. Las motoneuronas alfa, que son las de gran tamaño, que inervan las fibras musculares esqueléticas extrafusales, y las motoneuronas gamma, que son las pequeñas y son las que inervan las fibras musculares intrafusales. Y a su vez también vamos a encontrar interneuronas que pueden ser excitadoras o inhibidoras. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte de la médula espinal y miramos, lo que vamos a ver básicamente es si esto es anterior o ventral y esto es posterior o dorsal. En la porción anterior, la parte, digamos, motora, y en la porción posterior, la parte sensitiva. Bien, entonces, ¿qué particularidad tiene la médula espinal? Que tiene como si fuera en forma de H organizada la sustancia gris, y en la periferia de esta forma de H la sustancia blanca, ¿sí? Bien. El tronco del encéfalo va a actuar a través de los diferentes núcleos que están dispersos en todas las estructuras que conforman el tronco y constituyen este nivel intermedio en la jerarquía del sistema motor, es decir, están entre la corteza y la médula, ¿sí? Y participan del control y el ajuste del tono muscular, ¿sí? La regulación de la postura y el mantenimiento del equilibrio. Bien, a su vez el tronco del encéfalo tiene otras funciones de control especial que las vamos a ver después, como es el control de la respiración, como es el control del aparato cardiovascular, que incluyen otro tipo de movimientos. Pero en sí lo más importante del tronco es que a través de los núcleos en los distintos niveles va a intervenir en control y ajuste del tono muscular, la regulación de la postura y el mantenimiento del equilibrio. Vamos a dejar acá y vamos a continuar en un segundo video con las porciones del tronco involucradas, luego la corteza, y definir un poquito el movimiento para poder cerrar esta parte, ¿sí? Bien, entonces continuamos con fisiología del sistema motor 1, ¿sí? Y habíamos dicho que el sistema motor tiene una organización jerárquica, ¿sí? Y hablábamos de que los niveles superiores coordinaban o daban acciones sobre los niveles inferiores. Comenzamos por el nivel inferior, que era la médula espinal, y seguimos por el nivel intermedio, que es el tronco del encéfalo. Entonces dijimos que los distintos núcleos del tronco del encéfalo iban a intervenir en esto, y que a su vez tenían unas funciones especiales que las íbamos a ir viendo en otro momento. Entonces, una de los núcleos que son importantes son los núcleos reticulares, que forman parte de la sustancia reticular o formación reticular, que fundamentalmente tienen una acción excitadora o inhibidora sobre el circuito gamma, para lograr continuamente el tono adecuado de la musculatura, ¿sí? Los que están a nivel de la protuberancia, por eso se llaman pontinos o de puente, son los que transmiten señales excitadoras hasta las motoneuronas extensoras, ¿sí? Y van a favorecer los movimientos extensores a través de un fascículo que se llama fascículo, es un grupo de nervios, ¿sí? Que baja desde el núcleo hacia la médula espinal, donde está la motoneurona extensora, y lo va a hacer a través del fascículo retículo espinal medial interno. Y los núcleos reticulares vulvares son los que transmiten a su vez señales
inhibitorias a las motoneuronas extensoras. Estas lo van a hacer a través de un grupo de nervios que se llama fascículo retículo espinal lateral o externo. ¿Qué hacen? Tienen la acción contraria a las anteriores y facilitan por tanto la acción de los músculos flexores. Los núcleos vestibulares, como vieron en la clase de sentidos especiales que dio Nati, son aquellos que están situados entre la protuberancia y el bulbo y reciben información del aparato vestibular y señales propioceptivas de las diversas partes del cuerpo, que en realidad lo que le permite al tronco del encéfalo, al sistema motor en general, es tener acción sobre los músculos antigravitatorios, y lo van a hacer a través de los fascículos vestíbulo-espinales lateral y medial, y van a actuar sobre motoneuronas e interneuronas. Las conexiones son múltiples. Después tenemos el núcleo rojo, ¿sí?, que va a emitir sus señales a través de un grupo de nervios que se llama haz rubro espinal, y va a tener tanto acción excitatoria como inhibitoria. Excitatoria a las motoneuronas flexoras de las extremidades e inhibitorias a las extensoras. Entonces es muy importante el núcleo rojo la movilidad flexora de las partes distales de las extremidades, y a su vez por sus conexiones también participa en el mantenimiento postural. Donde se encuentra el núcleo rojo, en el mesencéfalo, recibe conexiones del cerebelo y de la corteza motora y actúa como una alternativa para transmitir señales corticales a la médula. Y en el área superior, el encargado de coordinar las áreas inferiores es la corteza cerebral, ¿sí? La corteza interviene en el control de los actos motores, pero desde la toma de decisión, yo voy a hacer tal movimiento, lo planifico, o sea, voy a tener que levantar el pie del suelo, poder moverlo para poder caminar, ¿sí? Fundamentalmente las áreas de asociación, hasta que se dan las órdenes puntuales, se arma el plan de cómo realizar eso, que esas sí van a ser las áreas motoras encargadas, ¿sí? Entonces, todo lo que son movimientos voluntarios, conscientes, van a partir desde la corteza cerebral, van a requerir una decisión de realizar ese movimiento, un plan y luego una orden para poder ejecutar ese plan, ¿sí? ¿Qué áreas tenemos en la corteza cerebral? La corteza motora primaria, ¿sí?, la tenemos representada acá en verde, y la corteza motora secundaria, que está formada por un área premotora y un área motora suplementaria. La corteza motora primaria la van a encontrar anatómicamente en la circunvolución precentral, o lo que se llama también área 4 de Brodmann, ¿sí? Y lo que tiene de particularidad es que tiene una representación somatotópica de las distintas partes del cuerpo, que en este caso se llama homúnculo motor. Cuando vimos sensitivo vimos lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense que algunas áreas tienen mayor importancia o mayor tamaño, y eso va a tener que ver con que la musculatura de eso es proporcional a las áreas corticales dedicadas a ello y a la precisión que va a requerir estos músculos, ¿sí? La excitación de una neurona de este área activa un movimiento específico, ¿bien? La corteza motora secundaria, entonces dijimos que va a estar formada por la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. La corteza premotora se organiza en forma parecida a la primaria, con un homúnculo, y participa en movimientos más complejos. La parte anterior es la encargada de crear una imagen motora del movimiento antes de realizarse, es como que idea, y la parte posterior de este área envía sus impulsos a la corteza motora primaria para que ésta, directamente o a través de los circuitos que los vamos a ver más adelante con los ganglios basales y el tálamo, active los músculos necesarios para la realización de ese movimiento. Recuerden que siempre el músculo necesita que un nervio le dé la orden, ese músculo se contrae, moviliza el segmento óseo y eso hace que la parte del cuerpo se mueva. La corteza motora suplementaria no tiene este tipo de organización, es otra topográficamente, pero fundamentalmente participa en otras áreas, en los movimientos postulares, movimientos de fijación de los segmentos corporales y control motor más fino. Bien. En cuanto a la organización, en paralelo dijimos que intervenía el cerebelo y los ganglios basales. Del cerebelo voy a mencionar muy poquito, porque en realidad
tenemos ahora a continuación otra clase específicamente de la acción del cerebelo, pero sí saber que el cerebelo va a participar fundamentalmente en 3 cosas: equilibrio, coordinación y tono postural. ¿Sí? Entonces, lo dejamos para que lo vean en la otra clase. Y sí les voy a mencionar de los ganglios basales, que sí ayudan puntualmente a la corteza en la ejecución de los patrones de movimientos. ¿Sí? En general son movimientos subconscientes, pero que los aprendimos, los tenemos, ya tenemos el plan de ejecución. Por eso yo ya sé cómo caminar, ya sé cómo manejar, ya sé cómo andar en bici, ya sé cómo caminar. ¿Sí? Y a su vez ayudan en la planificación de patrones secuenciales para realizar esta tarea. En general, su acción es a través de efectos moduladores. Recibe información de la corteza, del tálamo y del tronco del encéfalo. ¿Sí? Y a partir del segmento interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra envían fundamentalmente sus proyecciones. Bien, y a modo de repaso anatómico, también mencionar quiénes son los ganglios basales, el cuerpo estriado, ¿sí? Que forma parte del telencéfalo y está formado por el núcleo caudado lenticular, el núcleo caudado y el lenticular, que en conjunto se llama cuerpo estriado, y eso es formado por el putamen y el globo pálido. El globo pálido tiene un segmento externo y un segmento interno. Después tenemos al núcleo subtalámico, que ya corresponde al diencéfalo, y la sustancia negra o nigra, depende de donde lo lean, que corresponde al mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, estos son los núcleos basales o ganglios basales. Acá se genera a veces una discordia porque uno dice que los ganglios se referían a cuando estaban por fuera del sistema nervioso central, y en este caso deberíamos llamarlos núcleos basales, pero la bibliografía se referencia a ella como ganglios basales. Entonces, ahora sí, para continuar, tengamos en cuenta que la vía piramidal es la principal vía que sale desde la corteza y que va a llevar la información de las áreas motoras hacia los músculos. El 30% de las fibras de la vía piramidal nacen de la corteza motora primaria, un 30% de la corteza motora secundaria y un 40% de las áreas somatosensitivas. ¿Sí? Una característica de las piramidal, que es este manojo de nervios que va bajando con la información hasta la médula para poder llevar la orden en los músculos que puedan realizar el movimiento, es que gran parte de estas fibras se cruzan en lo que se llama las pirámides, la decusación de las pirámides del bulbo raquídeo, y empiezan a llamarse haz córtico espinal lateral o haz piramidal cruzado. Y hay una pequeña proporción de esas fibras que no se cruza y baja homolateralmente formando las córtico espinal ventral o piramidal directa. Entonces, la vía piramidal va a estar formada fundamentalmente por su primer neurona, que se va a llamar neurona motora superior. ¿Sí? Se origina en la corteza motora, puntualmente las células gigantes de Betz, y sus axones van a llamarse haz piramidal y haz geniculado. La haz piramidal va a bajar desde la corteza por la cápsula interna posterior, los pedúnculos cerebrales, la protuberancia del bulbo, y van a llegar a la médula, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona. Mientras que el haz geniculado va a formar, también va a salir del mismo lugar, desde la corteza, va a bajar por la cápsula interna, pero en vez de bajar por la porción posterior, lo va a hacer a través de la rodilla de la cápsula interna, y va a ir cruzando la línea media, no como la decusación de las pirámides a nivel del bulbo para el haz piramidal, sino a través del pedúnculo, la protuberancia, el bulbo y la médula, para ir a hacer sinapsis con la segunda neurona, que está a nivel de los núcleos de los pares craneales. ¿Quiénes los que tienen acción motora? El tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. ¿Sí? Esos van a ser misma información que las piramidales, pero en este caso
van directo a los núcleos de los pares craneales. Bien, entonces, la segunda neurona se llama neurona motor inferior y se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, sale de la médula con la raíz anterior de los nervios raquídeos y se extiende desde la médula hasta el músculo efector del movimiento. Recuerden que las vías son fundamentalmente de estudio anatómico, pero es importante que nosotros tengamos este concepto de cómo viaja la información desde el cerebro, donde yo planifico el movimiento, hasta el músculo que va a ser el encargado o el efector final de esta decisión. ¿Qué tipos de movimientos voy a tener? El movimiento voluntario, que es el que es dirigido, está pensado, planeado, ¿sí? Y su ejecución mejora con la práctica. Luego tenemos los movimientos reflejos, como por ejemplo me quemo y saco la mano, que son respuestas rápidas, estereotipadas e involuntarias hasta determinados estímulos. Y eso lo vamos a ver en la segunda clase, al igual que los patrones motores rítmicos, que son aquellos que se encargan de combinar un acto voluntario, como yo inicio y después sigo. Yo empiezo a correr, pienso cuando empiezo, pero después sigo corriendo y no estoy pensando en la ejecución del movimiento. Entonces, para sintetizar toda esta información que vimos, digamos cómo sería el control del movimiento. La corteza prefrontal y las áreas de asociación van a decidir planear, lo que yo decía, qué tipo de movimiento voy a hacer. Los ganglios basales ayudan a estas áreas motores a planificar ese movimiento, a hacer el plan y darle información sobre la postura, equilibrio y marcha del tronco. Y esa información va por sinapsis a la corteza motora primaria, que es la que organiza la ejecución del movimiento, ¿sí? Entonces estos son circuitos y vías de retroalimentación. Entonces, esa información desciende a través de la corticoespinal, desde las áreas de asociación motora y de la corteza motora hacia el tronco, la médula y el cerebelo. Y el cerebelo, fundamentalmente, como vamos a ver en la otra parte de la clase, es la que ayuda a realizar esas adaptaciones posturales o esas correcciones a través de la información que recibe de los receptores sensitivos. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con lo que es clase de fisiología motor 1. Nos falta complementar con cerebelo y motor 2. Gracias.